Capítulo prólogo, misterio. La luz del sol se colaba tímida por la ventana, acariciando el rostro de Rías Gremory con la delicadeza de una caricia olvidada. Con pereza, se incorporó de su escritorio. Sus ojos, aún cargados por el insomnio, buscaban reencontrarse con la realidad. Había pasado la noche en vela, atrapada entre el peso académico de exámenes inminentes y los ecos de un entrenamiento silencioso, casi sagrado, que ella misma se había impuesto. Sus manos, temblorosas, conservaban el recuerdo del calor. Un poder que no era magia, sino algo más denso, más antiguo, una energía que latía desde lo más profundo de su ser, esperando ser desatada. Sobre la mesa aún abierto descansaba un tomo desgastado de Dragon Ball Z, una reliquia para ella. Las páginas habían perdido el brillo, pero no el espíritu. Allí estaba él, su héroe, su ídolo de infancia y faro secreto, Son Goku. En esa viñeta, el guerrero alzaba sus manos, rodeado de una furia azul e inquebrantable voluntad. Rías sonrió, con ternura, con nostalgia, con fuerza. Aunque el mundo ya lo hubiese olvidado, aunque el manga estuviera cancelado, muerto para el público, para ella seguía ardiendo con más vida que nunca. Era más que un recuerdo. Era una promesa de que siempre hay un nivel más allá. Se puso de pie con lentitud y caminó hacia los baños cercanos. El agua fría golpeó su rostro como una bofetada amable, devolviéndole el temple. Se miró al espejo. Allí estaba ella. Una noble demonio, heredera del linaje Gremory, prisionera de un matrimonio forzado, encadenada por pactos antiguos, y sin embargo, en sus ojos ya no había resignación, sino una chispa pequeña, pero real de rebelión. El pasillo hacia el club fue breve, pero en su mente viajaban tormentas enteras. El entrenamiento, los recuerdos de su infancia, el deseo de liberarse, todo eso se acumulaba en su pecho como un mar contenido. Al llegar, sus compañeros ya la aguardaban en el salón. La atmósfera estaba cargada de té, papeles y conversaciones a medio empezar. Todos voltearon al verla cruzar el umbral con su elegancia habitual. «Buenos días, presidenta», saludó Issei, con su sonrisa atolondrada de siempre. «Buenos días», dijo Kiba desde un sofá, sin apartar la vista de un manga que sostenía. «¿Otra vez desvelada con ese anime tuyo?», bromeó Akeno con picardía, caminando a su lado. «Tal vez», respondió Rías, con una sonrisa que no desmentía ni confirmaba nada. «Dragon Ball es aburrido», soltó Issei de pronto, con ese tono burlón tan suyo. «Siempre lo mismo. Gritos, colores y golpes. No sé cómo puede gustarte», le dijo mientras se reía levemente. En el fondo él era fan de esa franquicia, solo que, decía esas cosas para molestar a su presidenta. Fue solo una frase, un comentario sin malicia. Pero a Rías le atravesó el pecho como una aguja fría. No lo mostró. No pestañeó. Solo respondió con calma. Aunque esté cancelado, sigue estando entre los más populares. Hay cosas que no se olvidan, aunque el mundo decida dejarlas atrás. Antes de que Issei pudiera replicar, Koneko apareció como un rayo. Un golpe seco, rápido y preciso impactó en el abdomen del muchacho, haciéndolo doblarse de dolor. «Te dijimos que no hablaras mal de eso», gruñó Koneko, su tono plano como siempre. Rías suspiró, agradecida en su interior. El gesto había sido innecesario, sí, pero reconfortante. «No era necesario, Koneko», musitó, sin dureza. «Vamos, tenemos trabajo pendiente con los contratos». El ambiente en el salón se volvió más sobrio. Las risas y comentarios fueron quedando atrás mientras Rías tomaba asiento en su lugar habitual, al centro de la gran mesa circular. Frente a ella, se apilaban los contratos pendientes. Pergaminos encantados, documentos mágicos y sellos demoníacos. El deber llamaba. Se recogió el cabello en una coleta baja, un gesto simple pero lleno de intención. En ese instante, ya no era solo Rías Gremory, la admiradora de animes olvidados ni la muchacha atrapada en promesas matrimoniales, era la presidenta del club de investigación de lo oculto. «Bien», comenzó, su tono sereno, pero firme. «Tenemos 6 contratos que deben ser atendidos antes del fin de semana. No quiero retrasos ni sorpresas». Extendió la mano y, con un leve chasquido de dedos, los papeles se alinearon mágicamente en el aire, flotando frente a cada uno de los presentes. «Asia», dijo, dirigiéndose con dulzura a la rubia que la observaba con atención. «Este es tuyo. Es una petición de sanación para una familia que ha tenido un problema con energías espirituales residuales. Nada peligroso, pero confían en tu presencia pacífica». Asia asintió con una sonrisa tímida, aferrando el contrato entre sus dedos.
Koneko, continuó, girándose hacia la pequeña de cabello blanco. Este caso involucra actividad paranormal en una escuela abandonada. Puede haber presencias físicas. Me gustaría que vayas sola, pero mantente atenta. Entendido, respondió Koneko, sin emoción aparente, tomando el pergamino con su típica calma felina. Kiba, dijo entonces. El tercer contrato es con una familia noble de demonios menores. Necesitan ayuda con un duelo ceremonial. Tú tienes la elegancia y el tacto para representarnos dignamente. Kiba asintió, levantándose brevemente de su asiento como un caballero antiguo. Será un honor, presidenta. ¿A qué no? Rías hizo una leve pausa al mirarla, como si ya supiera que la otra sonreiría incluso antes de oír su encargo. Este requiere tacto y persuasión. Es una humana con tendencias espiritistas que desea hacer contacto con el más allá. Necesitamos que el contrato se cierre sin alteraciones. Eres la más indicada para ello. Me encantaría jugar un poco con ella antes de firmar el contrato, respondió Akeno, con una sonrisa traviesa. Rías solo suspiró. Finalmente, su mirada se posó en Issei. El joven la miraba con una mezcla de entusiasmo y nervios. ¿Y tú, Issei? Empezó. Este último es simple. Una joven heredera necesita asistencia con su protección mágica. Probablemente sea un encargo rutinario, pero me interesa que vayas tú. Quiero ver si puedes manejarlo sin incidentes. Claro que sí. Déjamelo a mí, presidenta. Dijo, golpeándose el pecho con exagerado orgullo. Rías esbozó una sonrisa ligera. Perfecto. Quiero informes antes del sábado. Y si algo se sale de control, no duden en contactarme. Todos asintieron. El aire se llenó de un nuevo tipo de energía. La rutina se repetía, sí, pero había algo distinto esta vez. Quizás era el brillo en los ojos de Rías, o la forma en que su voz sonaba menos resignada. La noche comenzaba a envolver a la Academia Kuo con su manto de sombras y silencio. En la oficina del club, la luz cálida de los candelabros oscilaba como si presintieran lo que estaba por venir. Rías Gremory se encontraba sola, impecable, sentada detrás de su escritorio como una reina en su trono. Vestía un atuendo formal, su capa negra descansando sobre los hombros, y un broche rojo con el emblema de los Gremory prendido al pecho. Lo presentía. Aquella visita no sería una conversación, sino un juicio. La puerta se abrió. Entraron dos figuras de presencia imponente. Lord Phoenix, de rostro severo, y Lady Phoenix, esbelta y elegante, con una mirada que podía congelar o calcinar según su voluntad. No se detuvieron a observar el entorno, ni a saludar con cortesías vacías. Solo caminaron con la seguridad de quienes se saben importantes. Lady Gremory, saludó Lord Phoenix, con una leve inclinación de cabeza que apenas rozaba la cortesía. Lord Phoenix. Lady Phoenix, respondió Rías, devolviendo el gesto con la misma medida. Ambos se sentaron frente a ella, sin pedir permiso. El silencio entre ellos era espeso, cargado de siglos de tradición, orgullo y política. Sabes perfectamente por qué hemos venido, dijo Lady Phoenix, con su tono suave, pero tenso como el filo de una daga. Imagino que desean discutir sobre un compromiso que fue decidido sin mi voz ni mi voluntad, respondió Rías con serenidad gélida. Raiser ha sido paciente, intervino Lord Phoenix. Ha respetado los plazos. Se ha mostrado dispuesto a esperarte. Incluso te ha enviado presentes, cartas, todo con respeto. No entendemos tu silencio. Rías entrelazó las manos sobre la mesa. He cumplido con mis responsabilidades como líder territorial. La ciudad está en orden. El club funciona como punto de enlace con los contratos y el equilibrio. No veo retraso alguno, salvo en las expectativas que otros han puesto sobre mi vida. Lady Phoenix frunció los labios con elegante desdén. Hablas con altivez para alguien que aún depende de la protección de su hermano. No olvides que tu posición no es solo herencia, es una apuesta. La unión con Raiser garantiza estabilidad entre casas nobles. Rechazarlo, Rías, no es solo una afrenta, es una ruptura. ¿Ruptura con quién? Replicó Rías. ¿Con la casa Fénix? ¿Con un destino que no elegí? Si mi linaje es tan fuerte como ustedes dicen, entonces sabrán que forzar una llama no avivará el fuego. Lo apagará. Los ojos dorados de Lady Phoenix se entrecerraron. Su voz descendió en un susurro cargado de amenaza velada. Tienes hasta el final del ciclo lunar para aceptar el compromiso. No más evasivas. No más distracciones con tus juegos de humanos o tus fantasías infantiles. Rías no reaccionó de inmediato. Solo dejó escapar una leve exhalación, y luego, habló.
Si luchar por mi libertad es una fantasía infantil, entonces espero jamás crecer. Los nobles se pusieron de pie al unísono, sus miradas cargadas de juicio, como si ya la hubiesen sentenciado. No pronunciaron palabra al marcharse. La puerta se cerró con un eco seco. Rías permaneció quieta. Solo entonces dejó que su espalda se relajara contra el respaldo del sillón. Sus ojos rojos miraron hacia la ventana, donde la luna creciente se alzaba, hermosa y lejana. La noche era más silenciosa de lo habitual. La brisa apenas rozaba las ventanas del dormitorio de Rías Gremory, y sin embargo, su alma se encontraba en tormenta. El encuentro con los líderes de la Casa Fénix había dejado un sabor amargo en su lengua. Las palabras de Lady Fénix resonaban como ecos de cadenas viejas. Tienes hasta el final del ciclo lunar. Cerró los ojos. La rabia contenida palpitaba en sus sienes, y su pecho ardía como si contuviera una energía que no sabía liberar. Por un momento pensó en entrenar, en salir a los bosques de la ciudad y soltar todo a gritos. Pero no. No esta vez. Lo que necesitaba no era fuerza, sino alguien que comprendiera. Tomó su comunicador mágico, pulsó el sello del clan Citri y esperó. La línea respondió con la imagen elegante y sobria de su amiga. Vaya, qué milagro que me llames, bromeó Sona Shitori con dulzura, ajustándose los lentes con una media sonrisa que buscaba suavizar cualquier tormenta. Necesitaba a alguien que no me viera como una pieza de ajedrez, respondió Rías, sin adornos, con la voz apenas sostenida por el orgullo. Sona dejó a un lado los documentos que revisaba. Su sonrisa se desvaneció con ternura y su mirada se volvió sincera, completamente presente. ¿Fue por los Fénix? Rías asintió. Bajó un poco la cabeza, como si le pesara incluso repetirlo. Vinieron a presionarme. Me hablaron como si no fuese más que una promesa incumplida, un contrato incompleto, una firma ausente. No como una persona. Se llevó una mano al pecho, con el gesto cargado de algo más que cansancio. No como una mujer que aún desea elegir su camino. Sona no respondió de inmediato. No era necesario. Solo la observó por un instante, y luego asintió despacio, con una empatía silenciosa que lo decía todo. Rías, dijo al fin, en un susurro. No tienes que explicarte. No conmigo. Estoy aquí, no para juzgar, ni para darte razones. Solo para recordarte que no estás sola. No lo estás ahora, y no lo estuviste nunca. La pelirroja desvió la mirada hacia la ventana, en silencio. Afuera, la luna colgaba como un farol de hielo en un cielo sin nubes. Gracias, musito. Respira, añadió Sona con suavidad. Solo eso. Respira, Rías. Un paso a la vez. Nadie que te ame de verdad te pedirá que cargues el mundo sola. Hubo un silencio cálido. Por primera vez en horas, el pecho de Rías no dolía tanto. Entonces, como si un recuerdo la tomara de la mano, Rías sonrió, tenue. ¿Recuerdas cuando nos sentábamos en el jardín a ver Dragon Ball? En esas tardes en las que creíamos que el mundo era tan sencillo como un torneo de artes marciales y una esfera dorada. Sona soltó una pequeña risa, sincera, que brotó sin culpa. No puedo creer que te acuerdes de eso, ¿cómo olvidarlo? Respondió Rías, con una nostalgia tibia en la voz. Tú solías emocionarte cuando Goku se cargaba de energía con la Genkidama. Y lloraste la primera vez que pensaste que había muerto en Namek. Tenía 8 años. Se defendió Sona, riendo entre dientes. Además, tú también lloraste. Solo que eras mejor para esconderlo. Rías alzó una ceja, pero no lo negó. ¿Sabes? A mí nunca me pareció infantil. Aún veo sus batallas, aún leo los tomos viejos. Porque él era libre. No tenía un apellido que lo atara, ni promesas que cumplir para otros. Solo peleaba por lo que creía justo. Por proteger. Por ser mejor, por sí mismo. Sona la observó en silencio, pero esta vez no con distancia. Había en sus ojos una profunda comprensión. Se acercó un poco más al círculo mágico, como si quisiera tocar su hombro a través de la distancia. Y tú también puedes hacerlo, Rías. Puede que no lances ondas de energía desde las palmas, pero tu voluntad es igual de poderosa. No dejes que nadie te robe eso. Rías cerró los ojos por un segundo. Al volver a abrirlos, algo en ella brillaba distinto. No era resolución aún, pero sí una brizna de calma. Gracias, Sona. Siempre, respondió su amiga. Y cuando estés lista, hay algo que quiero contarte. Algo que vi hace tiempo y que ahora, tal vez tenga sentido. Rías asintió, con más ligereza que antes. Pero por ahora, ambas se quedaron allí.
Hablando de nombres olvidados, de héroes de tinta y de sueños que aún no habían muerto. Sona observó a su amiga desde el otro lado del círculo mágico. Rías tenía los ojos bajos, como si su alma se hubiera resguardado en algún rincón inaccesible. El silencio comenzaba a volverse denso otra vez. Y entonces, Sona, con esa inteligencia emocional que rara vez mostraba, decidió cambiar el viento. Rías, dijo suavemente. ¿Todavía sigues viendo Dragon Ball? Rías alzó la mirada, un poco descolocada. ¿Qué? Sí, hablo en serio, continuó Sona, dejando los formalismos de lado. ¿Aún sigues viéndolo? ¿Leyendo el manga? Rías parpadeó. La tristeza en sus ojos titubeó, y luego retrocedió apenas. A veces, cuando no puedo más, pongo el episodio donde Goku enfrenta a Hit con el Blue y el Kaioken. Lo repito como si fuera un ritual. Como si, viéndolo romper sus límites, yo pudiera también romper los míos. Sona sonrió. Sabes, siempre me sorprendió cuánto te marcó esa historia. Yo la dejé atrás, pero tú, no. Tú la convertiste en algo más. No era solo una historia para mí, dijo Rías, su voz recuperando algo de luz. Era una promesa, de que uno podía ser más fuerte sin dejar de ser bueno. Que la nobleza no estaba en el apellido, sino en el corazón. Sona apoyó la barbilla en una mano, mirándola con ternura. Nunca lo había pensado así. Tú eras fan también, respondió Rías con una sonrisa traviesa. Lloraste cuando murió Piccolo protegiendo a Gohan. Yo tenía 8 años. Repitió Sona, cubriéndose el rostro con una mano. Ambas rieron. Rieron como hacía tiempo no lo hacían. Y por un instante, el mundo infernal, las promesas rotas, los contratos no firmados, las miradas de los Fénix, todo eso quedó lejos. Solo estaban ellas. Las niñas que habían sido. Las amigas que seguían siendo. Rías miró al cielo a través de su ventana. ¿Sabes? Goku también estuvo destinado a destruir, ¿lo recuerdas? Fue enviado para conquistar la Tierra, y eligió protegerla. Cambiar su propósito. ¿Y eso te inspira? Preguntó Sona. Sí. Porque si él pudo desafiar lo que lo creó, tal vez yo también pueda. Le dijo. Sona asintió lentamente. No dijo nada. Pero en sus ojos brillaba algo profundo. Sona dejó que la risa de ambas se disolviera con suavidad. El círculo mágico aún vibraba con una energía ligera, como si las palabras compartidas hubieran limpiado el aire entre ellas. Pero entonces, el rostro de la líder del clan Citri se volvió un poco más serio. No por frialdad, sino por la sombra de un recuerdo que volvía a latir. Rías, dijo en voz baja, casi como si dudara en romper la calma. Hay algo más de lo que quiero hablar contigo. Algo, que vi hace unos años, y que ahora creo que no fue coincidencia. La pelirroja alzó una ceja, volviendo a centrarse en la conversación. El cambio en el tono de Sona la hizo enderezarse instintivamente. Dime. Fue en un museo humano, aquí en Kuo. Uno especializado en historia religiosa y ocultismo. Fui con mi madre cuando estábamos rastreando objetos perdidos durante una investigación sobre grietas mágicas. La mayoría de cosas eran basura sensacionalista, pero hubo una que no pude ignorar. ¿Qué viste? Un pergamino. Sellado en una vitrina reforzada con metales sagrados, símbolos de 7 culturas distintas y un campo de contención que, según los humanos, se activa solo cuando alguien con presencia espiritual se le acerca. Rías frunció el ceño. ¿Un artefacto mágico en un museo humano? Así es. Lo llaman el pergamino olvidado. Para algunos, es una reliquia religiosa. Para otros, una advertencia demoníaca. Lo curioso es que nadie sabe leerlo. Está escrito en lo que describen como lenguas perdidas o protocódigos celestiales. Pero lo más extraño no era eso. Sona hizo una pausa, y luego bajó un poco más la voz. En la ficha de resguardo, aparecía el nombre de tu familia. Custodia registrada. Clan Gremor y los ojos de Rías se abrieron un poco. ¿Estás segura? Lo leí yo misma. Y no lo entendí. No tiene sentido que un artefacto así esté en manos humanas, y menos aún que esté vinculado con tu linaje. Rías guardó silencio. Un leve escalofrío le recorrió la espalda. ¿Y qué decían los humanos sobre su propósito? Depende a quien preguntes, respondió Sona, con un gesto más grave. Algunos aseguran que contiene un nombre, uno solo, oculto en palabras que no pertenecen a ningún idioma humano ni infernal. Que, al pronunciarlo, se abrirá un nuevo ciclo entre los reinos. Otros creen que es una invocación, pero no a un demonio, ni a un dios. Sino a una fuerza que existía antes que ambos.
¿Una fuerza anterior al cielo y al infierno? Murmuró Rías. Así es. Hay quienes lo veneran como si fuera un mensaje celestial, una promesa de redención. Y otros, lo temen como el símbolo del fin. Algunos incluso aseguran que es la señal de la segunda venida, aunque no saben de qué. Rías se quedó en silencio. ¿Está escrito en alguna lengua demoníaca o divina? Sona negó suavemente. Ese es el misterio. No hay nadie que pueda leerlo. Ningún traductor mágico ha funcionado. Los registros afirman que el texto no responde a runas, símbolos sagrados, códigos dracónicos, ni escrituras celestiales. Es algo más. Como si perteneciera a un universo que aún no ha nacido. Rías se estremeció. ¿Y tú? Preguntó al fin, en voz baja. ¿Qué sentiste cuando lo viste? Sona dudó un instante. Una vibración. Muy leve, como una respiración contenida. Como si el pergamino reconociera mi presencia, pero al mismo tiempo, me esperara a mí, o a alguien más. Cuando me alejé, el pulso desapareció. No lo olvidé nunca, pero no sabía qué hacer con eso. Rías llevó una mano a su pecho. Su corazón palpitaba con una fuerza que no entendía del todo. Sona, ¿has oído hablar de alguien que pueda leerlo? Sí, susurró, tras una pausa. Hay una leyenda moderna. No se sabe si es real o no, pero, algunos estudiosos, especialmente del Vaticano, aseguran que una niña humana fue capaz de leer una línea del pergamino. ¿Dónde está esa niña? Desapareció. Nadie supo más de ella. Algunos dicen que la iglesia la oculta. Otros, que fue llevada por fuerzas que querían impedir la lectura. Solo se sabe que, antes de desaparecer, murmuró algo, y luego cayó en coma. Rías sintió un escalofrío en la columna vertebral. ¿Qué fue lo que dijo? Sona negó lentamente con la cabeza, y su tono se volvió aún más grave. No fue un nombre. Ni siquiera una palabra exacta. Lo que lograron rescatar, fue un fragmento de un manuscrito. Era algo que sonaba más a un cántico, como si hablara de un ser que lo había visto todo. Una especie de visión profética que nadie comprendió del todo. ¿Un relato? Murmuró Rías, intrigada. Sí. Una descripción confusa, afirmó Sona. El único fragmento inteligible que se rescató decía: el que escuche estas palabras abrirá las puertas, y el guardián, liberado, alzará su fuerza una vez más. El silencio entre ambas se volvió solemne, como si esas palabras no fueran simples letras, sino un eco que había cruzado siglos para llegar a este momento. Rías no sabía quién era ese guardián, pero en su interior, algo vibraba con fuerza, como si esa mención hablara de alguien que ella llevaba escondido en su alma. Como si ese sello no solo esperara ser roto, sino que la esperara a ella para hacerlo. ¿Crees que sea real? Preguntó Rías, su voz más baja que antes. No lo sé, respondió Sona, con sinceridad. Pero si algo he aprendido es que hay cosas que los registros no pueden explicar, pero nuestros corazones sí pueden presentir. Entonces iré. Lo veré con mis propios ojos. Ten cuidado. Hay fuerzas que no quieren que eso despierte. Rías asintió. El círculo mágico comenzó a desvanecerse, y con él la cálida presencia de Sona. Sin embargo, el fuego que había encendido dentro de ella no se apagó. No esta vez. Cuando la habitación quedó en silencio, Rías se quedó sentada por unos segundos más. Sintió el corazón latirle con fuerza. Alzará su fuerza una vez más. La madrugada había caído sin testigos. Las estrellas cubrían el cielo de Kuo como brasas congeladas. En el jardín trasero de la residencia Gremori, todo era silencio. Todo, excepto el respirar agitado de una joven que había decidido romper sus límites. Rías Gremori no estaba vestida como la princesa carmesí, ni con sus ropas elegantes ni con el uniforme del club de Occult Research. Esa noche había decidido dejar todo eso de lado. Llevaba un simple conjunto deportivo oscuro, el cabello recogido en una coleta alta, vendas improvisadas en las manos y los pies descalzos sobre el césped húmedo. El rocío le enfriaba la piel, pero no le importaba. No había hechizos ni círculos mágicos que la acompañaran. Solo su cuerpo. Solo ella. Se inclinó al suelo, adoptando la posición de las lagartijas. Goku entrenaba todos los días, murmuró casi en un suspiro, como si hablase consigo misma. No porque alguien lo obligara, sino porque quería. Quería ser fuerte para proteger a los suyos, quería ser fuerte por amor, por libertad. Bajaba y subía los brazos con un ritmo irregular. 1, 2, 3, 4, 5, al llegar al 15, ya no contaba con tanta claridad. La respiración se le volvió ruda, pesada, pero no cedía.
En sus ojos había una chispa obstinada que la empujaba a seguir. No se detuvo. Cambió de ejercicio con brusquedad, como si temiera que detenerse significara rendirse. Abdominales, sentadillas, zancadas, flexiones explosivas. Su cuerpo pedía descanso, pero ella lo ignoraba. Sentía cómo los músculos ardían, cómo el sudor le bajaba por el cuello y empapaba su ropa, pero había algo más fuerte que el dolor: la necesidad de sentirse viva bajo sus propios términos. Pasaron 3 horas. El sudor corría como lluvia sobre su piel, sus piernas temblaban, los brazos parecían a punto de ceder. Pero no paraba. No debía parar. Al fin, se dejó caer sentada en la hierba, tomando un respiro largo. Bebió un sorbo de agua y caminó en círculos, intentando calmar el temblor que recorría su cuerpo. Alzó la vista al cielo estrellado. ¿Cómo lo haces, Goku?, preguntó en voz baja, como si las estrellas pudieran responderle. ¿Cómo conviertes el dolor en fuerza? Hay días en los que, solo quisiera ser como tú. Una brisa fresca acarició su rostro. Fue tan suave que, por un instante, pareció compasiva. La estrella más brillante titiló más fuerte, como si le respondiera. Si tú fuiste capaz de encontrar tu propósito entre ruinas y batallas, susurró, bajando la mirada. Entonces yo también puedo. Cerca de ella, un árbol mostraba su corteza marcada por incontables golpes. El tronco era un mapa de heridas recientes. Se acercó despacio, con los nudillos enrojecidos, y apoyó la palma sobre la madera. No dijo nada, no lo necesitaba. Ese gesto era una disculpa y, al mismo tiempo, una oración muda de respeto. El viento volvió a agitar las hojas. Era como si el mundo entero escuchara su respiración entrecortada. Esa noche no regresó a su cuarto. Se quedó en el jardín, sentada en la hierba, jadeando bajo el manto de estrellas. Esperó el amanecer como quien espera una respuesta. No quería dormir, no quería perder el fuego que había encendido en ella. Cuando salió el sol, se levantó con dificultad, pero sin mirar atrás. Entró a la mansión en silencio, se duchó con agua fría para ahogar el temblor en sus músculos y eligió su ropa con cuidado, casi como si fuera un ritual. Optó por un atuendo sobrio. Una blusa blanca con bordes rojos, un pantalón oscuro y una capa corta con el símbolo de su familia bordado con discreción. Colocó en su cuello un pequeño broche en forma de estrella dorada, un tributo secreto al héroe que había encendido su voluntad. Antes de salir, tomó su grimorio. En la pantalla de su teléfono, un solo mensaje para Sona, una coartada perfecta. Luego, con calma, activó un sello de camuflaje mágico en su pulsera. Bien, ahí voy, dijo al fin, dejando escapar una sonrisa breve. Rías salió de la mansión sin hacer ruido. La mañana estaba fresca, el cielo teñido de naranjas y rojos que se deshacían lentamente en la claridad del día. Caminaba con paso firme, pero en su pecho todavía ardía el recuerdo de la noche anterior. El sudor, el dolor en sus músculos, la estrella titilando en lo alto. Ajustó la capa sobre sus hombros y tocó el broche en forma de estrella en su cuello, como si ese pequeño gesto le diera fuerza. El sello de camuflaje en su muñeca brilló suavemente, borrando las huellas de quien era realmente. Para cualquiera, sería solo una visitante más. Pero ella lo sabía. Iba a algo más grande. Un auto esperaba en la entrada. No era casualidad, lo había pedido con precisión la noche anterior. Abrió la puerta y se sentó, respirando hondo. El chofer apenas la miró por el retrovisor. «Buenos días, ¿cuál es el destino?», preguntó con neutralidad. Rías se tomó un segundo antes de responder. «Buenos días, el Museo de Japón, por favor», dijo al fin, con un tono bajo, casi reverencial. No era un museo cualquiera. Allí se exhibía una pieza antigua, un manuscrito que no debía estar en Japón, pero que por caprichos del destino había sido trasladado hasta esa tierra. Se rumoreaba que escondía secretos imposibles, una lengua tan arcaica que ni los más eruditos podían descifrar. Algunos decían que solo reyes y dioses de un pasado remoto habían sabido leer esas palabras. El coche avanzó, alejándose de la mansión y de la comodidad de su vida noble. Rías apoyó la frente contra el vidrio de la ventana, mirando la ciudad despertar. El bullicio cotidiano la envolvía, y por un instante casi se sintió normal. Una joven más, camino a ver una exposición. Sin saber que ese lugar era el índice de algo mucho más grande para todo el mundo.